La temática es herramienta pilar, herramienta viga. Conceptos generales. La herramienta pilar te permite crear un elemento estructural de soporte, las cuales pueden ser rectangulares, circulares o de perfiles complejos con dimensiones y características particulares. La opción la encontramos en la paleta de herramientas, ubicado en la parte derecha del interface. Cuando ubicamos la herramienta pilar, nos damos cuenta que al darle clic aparece una flecha. Si le damos clic a la flecha, aparecerá una ventana de favoritos con diferentes tipos de pilares que Archicad te permite construir por defecto. Hay que tener presente que no son los únicos pilares que existen. El programa permite crear otros con diferentes características. Se puede elegir cualquiera de esos pilares que el programa nos brinda. La elección que hagamos dependerá de lo que deseamos conseguir. Entre los tipos de pilares favoritos que nos brinda el programa tenemos 6: pilar acero, pilar rectangular, pilar circular hueco, pilar exterior, pilar hueco. En posteriores ejercicios trabajaremos y crearemos con otros tipos de pilares. En este caso elegiremos de forma inicial pilar rectangular. Método geométrico de construcción. Los métodos geométricos de construcción son las formas que el programa te brinda para crear un pilar. Al elegir el tipo de pilar rectangular o cualquiera de las opciones de muro que el programa te da, automáticamente en la paleta de información se mostrarán las diferentes opciones que existen. En cualquiera de las selecciones que decidamos sobre el pilar, tenemos 3 opciones para la elaboración: método simple, método girado y método torcido. Método simple. Permite generar un pilar de forma recta, siguiendo la orientación de ejes X, Y. Este elemento se crea con la dimensión determinada y que posteriormente puede ser editada. Para posicionar e iniciar la construcción del pilar, le damos clic en cualquier parte del área de trabajo y automáticamente el pilar se creará. A diferencia de los muros o forjados, acá solo se necesita un punto de referencia para la creación del pilar. Método girado. Permite crear un pilar rotado siguiendo un ángulo que lo define el usuario. Al igual que el anterior, solo se necesita de un punto de referencia para formar este elemento. La ventaja de este tipo geométrico de construcción es que se puede girar los pilares, enriqueciendo la complejidad de nuestros proyectos. Método torcido. Permite generar pilares inclinados tanto en el eje vertical y a la vez sobre su propio eje. De forma inicial, el programa va a solicitar un punto de inserción para la formación del pilar. Una vez creado, se tiene que establecer la rotación de en base a su eje vertical y siguiendo un ángulo definido por el usuario. Finalmente, se indica la rotación sobre su propio eje. Geometría y posicionamiento. Después de ver el método geométrico de construcción de pilares, ahora vemos sobre su geometría y posicionamiento respecto a los pisos vinculados, dimensión del pilar, inclinación y estructura. Para entrar en las opciones de geometría y posicionamiento, nos dirigimos a la paleta de información y le damos clic al icono del pilar. Al activar el icono, aparece una ventana de diálogo donde aparecen las opciones antes mencionadas, las cuales empezaremos a editar. En el cuadro de diálogo aparecen varias pestañas con diferentes opciones. En este caso nos dirigimos a la pestaña Geometría y Posicionamiento. Pisos vinculados, altura del pilar. En la parte izquierda de la ventana de definición del pilar encontramos un gráfico donde nos indica todos los datos que intervienen en la altura del elemento. En la parte inferior se observa la opción donde se muestra el nivel donde nace el pilar. En nuestro caso se inicia en el piso más abajo. En la parte superior hay la opción donde se puede elegir hasta qué nivel va a llegar en altura el pilar. Hay que tener presente que si en esta opción se elige un nivel, la altura del elemento estará vinculado con el piso superior. Por lo contrario, si se elige la opción no vinculado, la altura se podrá colocar de forma directa. En este cuadro podemos observar el nivel de origen hasta donde llegará el pilar. Podemos ver el nivel de origen y también una opción de una celdita que está desactivada, y pues esa opción solo se activará si el piso no está vinculado. Archicad nos permite colocar la altura del pilar como dato directo mientras los pisos estén vinculados. Si los pisos no están vinculados, sí se podrá colocar directamente la altura del pilar.
Si los pisos están vinculados, se tienen que tener en cuenta que las modificaciones que se hagan en los datos de origen y al final del pilar provocarán que la altura total va a cambiar. Dimensión del pilar. En la parte derecha de la ventana de definiciones encontramos las opciones para determinar las dimensiones del pilar. Existen 3 opciones del pilar: rectangular, circular, perfil complejo. Si elegimos rectangular o perfil complejo, el programa nos permite indicar su largo y ancho, pero hay que tener presente que si creamos un perfil complejo, la dimensión se establece al momento de su creación. Si elegimos la opción pilar circular, el programa nos pedirá el diámetro. La dimensión que se establezca al pilar puede ser simétrica como también asimétrica. Inclinación del pilar. Con respecto a la inclinación hay 2 opciones: pilares verticales, pilares inclinados. Con relación a los pilares inclinados, el programa nos permite indicar los grados de inclinación del pilar. Recubrimiento del pilar. Otra de las opciones que tenemos dentro de la ventana de definiciones es el de colocarle al pilar un recubrimiento, tarrajeo, o también dejar el pilar sin recubrimiento. A esta opción se le puede asignar un material específico según nuestro requerimiento. En la imagen de la derecha podemos ver un pilar con recubrimiento y otro sin recubrimiento. Con relación al recubrimiento se le puede dar una dimensión determinada y a la vez un material. Por defecto, la casilla está apagada y los pilares que se crean aparecerán sin recubrimiento. Método ensamble. La opción de método de ensamble se vincula directamente con los muros. Cuando un pilar está ubicado dentro de un muro, el programa nos permite tener 2 métodos de ensamble. Si elegimos un ensamble entre el pilar y el muro, el recubrimiento se fusionará y los 2 elementos aparecerán con el mismo material. Si elegimos no ensamble entre el pilar y el muro, cada uno tendrá su propio recubrimiento y no se mezclarán. Punto de inserción de núcleo. La opción de punto de inserción nos permite indicar con cuál de las aristas del pilar se insertará el pilar dentro de nuestro trabajo. También podemos elegir su centro. Hay 3 opciones en la estructura del muro y cada uno de ellos tiene diferentes características. Estructura de núcleo. Al construir un pilar, el programa nos da 3 estructuras de núcleo diferentes: rectangular, circular y perfil complejo. A esos núcleos podemos asignarle un material específico, desde las pestañas de materiales. También podemos generar nuestros propios materiales y aplicarlos a nuestros pilares personalizados. Planta y sección. En la ventana de selección de pilares tenemos las opciones para modificar la forma como se va a ver el muro en vista de planta y en sección. Estas opciones son importantes para poder tener una valoración adecuada de nuestros planos al momento de realizarlos. Para acceder a esta ventana nos dirigimos a la paleta de información y le damos clic al icono del pilar. Al activar la herramienta se abre la ventana de diálogo y nos dirigimos a la pestaña Planta y Sección. La opción está dividida en 4 partes: vista en planta, superficie de corte, contornos, símbolo de planta. Cada uno de ellos maneja sus propias configuraciones de edición. En la pestaña Vista en planta tenemos las siguientes opciones: mostrar en pisos, el cual nos permite definir si el muro que hemos creado se puede visualizar en todos los niveles o solo en el que se originó. Vista en planta nos permite definir si la vista en planta se va a ver en la parte cortada, y mostrar proyección, que nos permite definir si las proyecciones se van a ver totales o parciales. Otro punto es superficies de corte. Nos permite cambiar, en las líneas de núcleo son las que nos permiten cambiar el tipo de línea del núcleo del pilar. Luego sigue pluma de la línea de núcleo, que es la que nos permite cambiar el grosor y color de la pluma del núcleo. Luego tenemos línea del revestimiento, el cual nos permite cambiar el tipo de línea de recubrimiento del pilar. Y luego tenemos pluma de la línea del revestimiento, que es la que nos permite establecer la visibilidad de la trama del corte. Luego tenemos contornos, y dentro de contornos tenemos la línea de no cortados, que es aquella que nos permite cambiar el tipo de línea del contorno del muro.
Luego tenemos la pluma línea no cortados, que nos permite cambiar el grosor de la pluma de los contornos. Luego tenemos línea de externo de muros, que es la que nos permite establecer la visibilidad de los contornos del muro seleccionado. Luego tenemos el símbolo de planta, el cual tiene los subpuntos de tipo de símbolo, distancia desde el centro, longitud fuera del pilar y pluma de la línea de ejes, el cual todos ellos nos permiten cambiar el símbolo de línea, pluma o de la simbología del pilar. Si cambiamos los valores u opciones antes mostrados, la representación del muro cambiará automáticamente como se muestra en la imagen que podemos visualizar en el momento. Modelo. En la opción modelo de la ventana de definición de pilar podemos asignarle un tipo de material a todo el pilar. A diferencia de los muros y forjados en los pilares, no se puede asignar de forma independiente a cada cara. El material asignado revestirá todo el pilar. En la pestaña vemos la opción sobre escribir superficie. En ella podemos darnos cuenta que tiene una opción la cual determina todas las superficies del pilar. Por defecto se encuentra desactivada, pero si deseamos encenderla, nos posamos sobre ella y le damos clic. En nuestro caso, activaremos la superficie, lo que hará que la pestaña de su costado se active y se pueda asignar cualquier material. Con la lista de materiales desplegados optamos por uno de ellos, por ejemplo, baldosa mosaico azul. Le damos clic en OK. Ponemos la vista tridimensional y nos daremos cuenta que el material se asignó para las caras externas del muro. Hay que tener presente que el material asignado se observa mejor en la vista 3D. Clasificación y propiedades. En Archicad todos los elementos son paramétricos y están sujetos a cambio, por lo cual en la pestaña Clasificación y propiedades podemos definir datos sobre el pilar como puede ser tipo de elemento, función, estado de conservación, posición, entre otros tantos datos. Esto nos sirve para poder administrar los recursos de cada elemento creado. Para ello nos dirigimos a la pestaña y desplegamos la pestaña y aparecen los siguientes grupos de edición: ID categorías, rehabilitación, clasificaciones generales, construcción principal, ambiental y propiedades IFC. Dentro del grupo de ID categorías tenemos al subgrupo ID, que es el tipo de elemento. Luego tenemos función estructural, que es la función estructural que cumple el elemento. Luego tenemos posición, que es la ubicación del elemento respecto al todo. Luego tenemos el punto de rehabilitación, donde encontramos estado de rehabilitación, que es el elemento nuevo, existente y demolido. Luego tenemos mostrar fase de rehabilitación, que es el estado de construcción. Luego tenemos el punto de clasificaciones generales. Dentro de él tenemos índice de resistencia al fuego, combustible, transmitancia térmica, clase de transmisión sonora, el cual nos indican qué son las características de resistencia al fuego, transmitencia térmica y transmitencia sonora. Luego tenemos la parte de construcción principal y ahí tenemos el punto de tipo de construcción, que es el tipo del elemento estructural. Luego tenemos el punto de ambiental, donde hay los subpuntos de ciclo de vida ambiental, clase ambiental, vida de servicio, energía almacenada, donde todos estos subpuntos nos indican el ciclo de vida. Perfiles complejos. El uso de perfiles complejos es de gran importancia en la labor de diseño, sobre todo cuando no encontramos un tipo de pilar que se ajuste al trabajo. Por ejemplo, nosotros en la construcción de las edificaciones usamos constantemente las columnas tipo L o tipo T. Estos tipos de pilares no las encontramos de esa forma, para lo cual nosotros tendremos que crear un nuevo tipo de perfil complejo con esas formas para que podamos usar en nuestro trabajo. Hay que tener presente que el programa nos brinda unos perfiles complejos por defecto. Por ejemplo, dentro del programa nos vamos a Column Tool y luego le damos clic acá y podemos ver dentro de los perfiles complejos que el programa claramente nos da por defecto algunos perfiles complejos. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestros perfiles complejos. Para ello vamos a darle X y nos vamos a ir a Option, Element Attributes y luego a Profile Manager. Luego, lo que vamos a ver es que tenemos allí una opción llamada Custom,
que es un perfil personalizado. Dentro de él podemos ver más perfiles que nos da por defecto el programa. Luego tenemos acá New, que es para crear un nuevo perfil, editarlo en este botoncito, y acá donde dice Use With es para definir para qué elemento se va a usar en un nuevo perfil complejo, que puede ser en muros, en vigas o en pilares o columnas. Luego tenemos acá tres opciones que dice Design Layers, Component Default, Uniform Profile Contours, que son opciones de edición de perfiles complejos. Y este cuadrito que vemos acá es la previsualización del perfil que vamos a crear. Entonces vamos a crear un nuevo perfil y le vamos a poner como nombre columna tesis. Entonces hacemos clic en New y le colocamos columna guioncito tesis. Vamos a ponerle con mayúsculas, OK. Y a continuación vemos que en la barra de herramientas la parte de Design se encuentra totalmente deshabilitada. Sin embargo, la parte de documentos sí, o de Document sí está habilitada. Entonces vamos a hacer clic en Line Tool y vamos a crear nuestro perfil complejo. En este caso vamos a hacer una T. Entonces le vamos a dar 0.75, luego le vamos a dar 0.25, 0.25 nuevamente, luego 0.50, luego 0.25, 0.50, 0.25 y 0.25 nuevamente, y tenemos nuestra T. Ahora le vamos a adherir un relleno o una trama. Entonces para ello nos vamos a Fill Tool, vamos a hacerle clic y luego vamos con la barra espaciadora, se crea como una varita y le vamos a hacer clic en una de las líneas y automáticamente esto se pinta o tiene una trama. Ahora si nosotros queremos cambiarla podemos hacerle clic en Fill Pattern y tenemos un sinnúmero de opciones. En este caso vamos a poner Reinforced Concrete estructural y nuevamente hacemos el mismo paso a la barra espaciadora y clic, y ahí podemos ver. Luego vamos a colocar en donde dice Use With, que solamente se use para las columnas, y vamos a deshabilitar el que dice Wall, que son muros. Luego vamos a dar Store Profile, que es guardar el perfil, y bueno, ya está todo hecho. Simplemente le voy a dar una X y voy a crear ya con las dimensiones que le he creado. Voy a colocar este perfil. Vamos a dar clic en Column Tool y vamos a ir a Setting Tools y vamos a ir acá donde dice Structure, Rectangular, Circular, Complex Profile. Vamos a ir allí y vamos a seleccionar lo que creamos que es columna tesis. Le hacemos clic y le vamos a dar OK. Y luego simplemente le vamos a dar clic y se crea automáticamente nuestra columna o nuestro pilar. Ahora, para poder visualizarlo mejor con todo y el material, nos vamos a la vista 3D, a Generic Perspective, le vamos a dar doble clic y podemos ver allí nuestro perfil, cómo está creado y los materiales que tiene y con las dimensiones que le hemos otorgado. Creo que esto es unos pasos muy fáciles donde ustedes pueden crear nuevos perfiles. Espero que lo puedan practicar. Favoritos. Los elementos favoritos son aquellos que son usados constantemente. En el caso de los pilares podemos crear nuestros perfiles complejos y guardarlos en la lista de favoritos, los que nos permitirán tenerlos a un alcance rápido cuando estemos realizando nuestros proyectos. Los pilares favoritos los encontramos en la paleta de información. Otra ventaja de los favoritos es que si los pilares que tengo por defecto no se ajustan a los requerimientos que necesito y el proyecto es de gran envergadura donde los pilares a usar son muchos, podemos crearlos en favoritos y usarlos directamente, lo que optimiza el trabajo y evita que tengamos que crear
pilares en muchos momentos de la ejecución del trabajo. Para crear un favorito procedemos a realizar un pilar complejo, el cual le damos algunas características específicas. En nuestro caso usaremos el pilar que hemos creado hace un momento. Cuando tenemos el perfil complejo creado, entramos en la ventana de diálogo de definiciones y nos dirigimos al icono de la estrella, ubicado en la parte superior izquierda. Al momento de darle clic al icono, se abre la ventana de favoritos donde encontramos pilares que Archicad nos brinda por defecto. En esta ventana de favoritos encontramos 6 tipos de pilares: pilar acero, pilar rectangular, pilar circular hueco, pilar exterior y pilar genérico. Para crear un nuevo muro favorito, nos dirigimos al icono Nuevo favorito, le ponemos el nombre de nuevo pilar creado como favorito. Cuando le damos OK, el nuevo pilar aparece en la lista de favoritos. Herramienta viga. Conceptos generales. La herramienta viga te permite realizar un elemento lineal orientado de forma horizontal, en el cual, en combinación con los pilares, forman el soporte de varios tipos de edificaciones. Las vigas pueden tener diferentes dimensiones, materiales, usos y hasta ángulos de inclinación, los cuales vamos a ir estudiando dentro de esta parte. La opción la encontramos en la paleta de herramientas, ubicado en la parte derecha de la interface. Cuando ubicamos la herramienta viga nos damos cuenta que al darle clic aparece una flecha. Si le damos clic a la flecha aparecerá una ventana de favoritos con diferentes tipos de vigas que Archicad te permite construir por defecto. Hay que tener presente que no son las únicas vigas que existen. El programa permite crear otras con características particulares. Se puede elegir cualquiera de estas 3 vigas dependiendo del trabajo que estemos realizando. Los 3 tipos de vigas favoritos que nos brindan el programa son viga prefabricada, viga rectangular, viga genérica. En este caso solo elegiremos de forma inicial viga rectangular. En posteriores ejercicios trabajaremos y crearemos con otros tipos de vigas. Método geométrico de construcción. Los métodos geométricos de construcción son las formas que el programa te brinda para crear una viga. Al elegir el tipo de viga rectangular o cualquiera de las opciones de viga que el programa te da, automáticamente en la paleta de información se mostrarán las diferentes opciones que existen. Tenemos los siguientes métodos para la elaboración de una viga: método simple, método encadenado, método rectangular girado, método curvo. Método simple. Permite generar vigas de forma recta, colocándole la longitud que deseamos. Hay que considerar que puede ir diferentes sentidos, incluso siguiendo un ángulo determinado. Método encadenado. Permite generar vigas en sentido recto, con la ventaja que puede generar un cambio de orientación o doblez de la viga, sin que ésta se interrumpa y se continúe construyendo. Este tipo de método es muy similar a una polilínea. Este método es de mucha utilidad para realizar vigas con la misma sección y que son continuas a lo largo de todo un nivel. Nos permite optimizar el tiempo de trabajo de nuestro proyecto. Método rectangular. Permite generar vigas de forma rectangular formando un polígono de 4 lados. Este método es de mucha ayuda cuando tenemos ambientes completos donde se tiene que colocar vigas. Método rectangular girado. Permite generar vigas en forma de polígonos rectangulares, pero girados con un ángulo determinado. El programa va a solicitar un punto de inicio, luego el ángulo de inclinación que se le dará al polígono y finalmente la dimensión del rectángulo. Hay que considerar que el ángulo que se le asigne a la viga poligonal rectangular se le puede dar con un valor determinado de forma arbitraria o con una guía referencial. Método curvo. Dentro del método curvo tenemos 3 tipos. El primero permite hacer una viga circular teniendo como variables el punto centro y radio. La viga creada con este método no necesariamente tiene que ser completa, puede ser una parte de todo el círculo. El segundo te permite hacer una viga circular, teniendo como variable 3 puntos determinados a partir de la cual se va a formar la viga circular. Las vigas creadas con este método no necesariamente tiene que ser completa, puede ser una parte de toda la circunferencia. El tercero te permite hacer una viga circular teniendo como variables 3 puntos tangenciales a otros elementos. En este caso, toda la viga se transformará, a diferencia de las 2 anteriores que podrían ser una parte del total. Geometría y posicionamiento.
Después de ver el método geométrico de extrusión de viga, ahora veremos sobre su posicionamiento respecto a los niveles, dimensiones y otros datos. Para entrar en las opciones de geometría y posicionamiento nos dirigimos a la paleta de información y le damos clic al icono de la viga. Al activar el icono aparece una ventana de diálogo donde aparecen las opciones antes mencionadas junto con otras, las cuales empezaremos a editar. En el cuadro de diálogo aparecen varias pestañas con diferentes opciones. En este caso, nos dirigimos a la pestaña Geometría y Posicionamiento. Dimensión de la viga. En la parte izquierda encontramos un gráfico donde nos indica el nivel en el que termina la viga, en la cual se tiene que tener en cuenta que la altura de este elemento se dará desde el nivel superior hacia abajo. El ancho de la viga lo editamos en la casilla de la parte derecha. En ella podemos colocar el valor que nosotros necesitamos. Después de darle dimensión podemos crear la viga y nos daremos cuenta que tiene las dimensiones que le dimos. Archicad en su versión 20 permite colocar la altura de la viga como dato directo. El espesor de la viga está ligado directamente con el plano de referencia. Inclinación de la viga. Por defecto el programa nos crea una viga horizontal, pero el programa también permite generar una inclinación en la viga. Para realizar eso, nos dirigimos a la opción de la parte derecha y la activamos colocándole el ángulo que requerimos. Rotación de la viga. El programa también nos permite rotar la viga sobre su propio eje de construcción. En la opción de rotación de perfil le podemos colocar los grados y luego procedemos a construir la viga. Nos daremos cuenta que la viga se construyó rotada como lo establecimos. Desplazamiento del eje de la viga. Por defecto, cuando se construye una viga, ésta se va formando en base al eje de la viga, pero el programa tiene opción de desplazar el eje de este elemento hacia cualquiera de sus lados. Estructura del núcleo. Archicad nos brinda dos opciones en la estructura de viga y cada uno de ellos tiene diferentes características. Las dos opciones son estructura rectangular y perfiles compuestos. La estructura básica permite crear una viga de forma rectangular con características comunes y donde le podemos asignar una dimensión junto con un material para todo el elemento. Si se elige perfil complejo, el programa nos permite tener vigas con formas más variadas y complejas. También nosotros podemos crear nuestras propias vigas con las preferencias que nosotros creemos convenientes. Hay que tener presente que el programa nos da unos perfiles complejos, pero nosotros podemos crear otros más. Más adelante veremos el tema de la creación de perfiles complejos. Planta y sección. Entre las formas que tenemos para editar una viga existe su vista de planta y sección. Estas opciones son importantes para tener una valoración adecuada de nuestros planos al momento de realizarlos. Para acceder a esta ventana nos dirigimos a la paleta de información y le damos clic al icono de viga. Al activar la herramienta se abre la ventana de diálogos y nos dirigimos a la pestaña Planta y sección. La opción está dividida por 4 partes: vista en planta, superficies de corte, contornos y símbolos. Cada uno de ellos maneja sus propias configuraciones de edición. Si cambiamos los valores u opciones antes mostrado, la representación de la viga cambiará automáticamente como se muestra en la imagen. Modelo. En esta opción modelo podemos asignarle un tipo de material de acabado a cada una de las caras de la viga que estamos realizando. Aparecen las 5 opciones: cara izquierda, cara derecha, cara superior, cara inferior y caras laterales. Por defecto estas se encuentran desactivadas, pero si deseamos encenderlas nos posamos sobre ellas y le damos clic. En nuestro caso activaremos la superficie superior, lo que hará que la pestaña de su costado se active y pueda asignar cualquier material. Con la lista de materiales desplegados optamos por uno de ellos, por ejemplo, baldosa mosaico azul. Le damos clic en OK. Ponemos la vista tridimensional y nos daremos cuenta que el material se asignó para las caras externas del forjado. Hay que tener presente que el material asignado se observa en la vista 3D. Finalmente podemos asignarle a las otras caras diferentes tipos de materiales o, si se desean, pueden ser iguales. Como apreciamos en la vista 3D, todas las caras de la viga tienen el mismo tipo de material. Hueco. En Archicad todas las vigas pueden incluir huecos. Los huecos pueden ser circulares o rectangulares y es posible que existan huecos de diferente forma y tamaño dentro de la misma viga.
Los huecos se definen después de situar las vigas. La geometría de los huecos se define en el panel de huecos del cuadro de diálogo de definiciones de la viga seleccionada. Para aplicar la herramienta creamos una viga. Luego hacemos clic en el eje de la viga, lo que permitirá que aparezca una ventana flotante en el costado. En esa ventana encontraremos la opción de huecos. En esa ventana definiremos todas las características del hueco: tamaño, forma, posición respecto al eje de la viga. Después que definimos los datos de hueco, el programa nos pide posición. Cuando le damos la posición y le damos OK, el hueco se crea en la viga. Hay que tener en cuenta que solo se puede editar un hueco seleccionado cada vez, pero si selecciona la viga misma, selecciona también todos los huecos y se puede modificar todos los huecos simultáneamente. Las modificaciones en conjunto se dan en la ventana de selección de viga, donde ofrecen la información sobre los huecos que se está editando. Un solo hueco, en cuyo caso solo se estará activo en el panel hueco, o todos los huecos de la viga. Clasificación y propiedades. En Archicad todos los elementos son paramétricos y están sujetos a cambio, por lo cual en la pestaña Clasificación y propiedades podemos definir datos sobre el forjado. Estas pueden ser tipo de elemento, función, estado de conservación, posición, resistencia al fuego, transmitancia térmica, entre otros tantos que nos permitan tener una mejor definición del forjado. Esto nos sirve para poder administrar de forma óptima los recursos creados. Para ello nos dirigimos a la pestaña y desplegamos las pestañas que aparecen con los siguientes grupos de edición: ID categorías con sus subgrupos de ID, función estructural y posición. Luego tenemos al punto rehabilitación con sus subpuntos de estado de rehabilitación y mostrar fase de rehabilitación. Luego tenemos el punto clasificaciones generales con los subpuntos índice de resistencia al fuego, combustible, transmitancia térmica, clase de transmisión sonora. Luego el punto de construcción principal, que tiene como subpunto el tipo de construcción. Luego el punto ambiental con el subpunto ciclo de vida ambiental, clase ambiental, vida de servicio, energía almacenada, y por último tenemos a propiedades IFC. Favoritos. Los elementos favoritos son aquellos que son usados constantemente. En el caso de las vigas podemos crearlo como perfiles complejos y luego guardarlos en la lista de favoritos, lo que nos permitirá tenerlos a un alcance rápido. En el proyecto que estemos haciendo, las vigas favoritas que encontramos en la paleta de información son las siguientes: viga prefabricada, viga rectangular y viga genérica. Otra ventaja de los favoritos es que si las vigas que tengo por defecto no se ajustan a los requerimientos que necesito y el proyecto es de gran envergadura donde las vigas a usar son mucha y de la misma forma, podemos crearlos en favoritos y usarlo directamente, lo que evita que tengamos que crear el muro, mejor dicho, las vigas en diferentes momentos. Para crear un favorito usaremos la viga perforada que acabamos de crear en el ítem anterior. Para ello nos vamos a la ventana de definiciones y le damos clic al icono de la estrella que está en la parte superior izquierda. Al darle clic al icono aparece una lista de vigas favoritas y procedemos a darle la opción nueva favorita. Le colocamos un nombre a la viga favorita. En nuestro caso le ponemos viga perforada _cis. Cuando le damos OK, nuestra viga perforada aparece en la lista de favoritos y podemos usarla en cualquier momento. Finalmente voy a realizar un ejercicio resumen. Entonces lo que voy a hacer acá primero, bueno, yo ya he generado los forjados en el primer nivel y en el segundo nivel. Vamos a constatar en la vista 3D. Entonces acá pueden ver que he generado mis dos forjados, este como si fuera mi piso y este mi techo. Entonces primero tengo que verificar, antes de crear las columnas y vigas, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio, es darnos cuenta de las alturas de los pisos. Para eso me voy a Stories, a Story Settings, y acá voy a ver qué altura tiene 3 metros cada piso. Entonces, y también mi forjado, cuánto es el desnivel que tiene. Por ejemplo, acá puedo ver que es 0.15 el ancho de mi forjado. Entonces, teniendo esos saberes previos, me voy a Pilar, me voy
a la barra de menús de pilar y acá voy a ver, por ejemplo, en esta parte derecha voy a colocar la dimensión de mi pilar o de mi columna. En este caso yo le estoy colocando una columna completamente cuadrada, pero en caso de que ustedes quieran colocarla, por ejemplo, circular, entonces van a hacer clic en este candadito y automáticamente en la parte de arriba, la dimensión que tiene arriba va a mandar a la de abajo, ¿no? Pero yo quiero colocarla de manera rectangular, así que la voy a dejar ahí. Mis medidas son de 0,50 por 0,25. Ustedes pueden practicar con medidas distintas. A continuación voy a generar ya mi pilar, y acá en esta opción de la izquierda me da a saber a cuánto va a estar mi pilar. Si va a estar en el nivel 00 o en el nivel 0.15, en el 0.20 o en el 0.30. En el caso mío, mi forjado tenía 0.15, entonces yo comenzaría del 0.15. A continuación, en esta celdita de acá dice 00. ¿Por qué? Porque yo quiero que esté pegado al techo. Si yo quiero que sobrepase el techo, pues le colocaré 0.20 o 0.30. Entonces ven cómo el pilar va a ir subiendo. Pero yo quiero que esté al ras, así que por eso le pongo 0.00. Y finalmente, como no quiero que tenga ni una inclinación, ni sea circular, ni complejo, entonces le voy a dar OK. Y voy a comenzar a generar mi pilar. Le hago clic acá y por qué no acá en el centro. Voy a crear 6 pilares. Allí. Ahora, si yo los deseo mover y no quiero que estén al eje, voy a seleccionar y automáticamente los voy a mover allí. Por ejemplo, quiero que me quede en la parte de acá, dentro, allí. Lo mismo va a pasar acá. Ahí está. Entonces vamos a verificar en la vista 3D cómo están quedando nuestros pilares y verificamos que están quedando como los estamos colocando en los parámetros. Ahora, a continuación, vamos a crear ya las vigas. En este caso, las vigas, vamos a ir a Pin Tool, que es vigas, y vamos a colocar clic acá para que se abran todos los parámetros de la viga. En este caso yo voy a colocar una viga de dimensión, o sea de ancho, 0.35. Las vigas pueden variar según el peralte de cada una de ellas. Yo le voy a dar un peralte de 0.35. Entonces, luego me indica la altura hacia qué alto va a estar la viga. Entonces, la voy a ubicar a 3.15. ¿Por qué? Porque 3 metros mide de losa a losa y más 15 centímetros, que es del nivel 0.00 del NPT, porque acá me habla del NPT 00 y yo tengo 15 más, entonces por ello es 3.15. Habiendo hecho estas configuraciones, ¿verdad? Acá también tenemos que verificar, por ejemplo, este es el ancho de la viga. Yo quiero que mi viga no tenga 30, sino quiero que tenga 25. Entonces la configuro de esta manera y luego le voy a dar simplemente OK. Ahora a continuación voy a crear mi viga. Voy a crear mi viga. Si no me sale al eje no hay preocupación alguna, luego la vamos a mover allí. Ahí está. Entonces allí tengo mis vigas y la paso a verificar para ver que no haya ninguna equivocación en mi vista 3D. Entonces, por ejemplo, acá vemos que la viga ha sobrepasado. Entonces necesitamos ajustar algún parámetro que se nos haya olvidado. Entonces para ello me voy a seleccionar una de las vigas
y luego me voy a ir nuevamente acá a la configuración y pues tengo que ver. Por ejemplo, acá dice 0.35 de la viga, el ancho de la viga, pero dice 3.15. Entonces le voy a poner solamente 3 metros y me voy a ir a la vista 3D. Y como pueden ver, a la que seleccioné se ha modificado. Entonces, si hay alguna equivocación, puedo modificar. Selecciono, en este caso ya voy a seleccionar las dos presionando Shift y luego le voy a hacer clic y voy a modificar lo que coloqué. Entonces solamente era 3 metros y no 3 metros 15. Le voy a dar OK y automáticamente paso a verificar. Como pueden ver acá, ya no existe más la equivocación que hicimos. Entonces, así quedaría el ejercicio. Lo mismo se puede aplicar para un edificio, para una casa. Entonces, queda pendiente de que ustedes puedan lograr hacer este ejercicio. Sé que lo van a lograr siempre y cuando respeten las instrucciones. Gracias.